yo les vengo a hablar sobre lo que es el libro, ¿verdad? Lo que es la historia del periodismo, ¿verdad? Voy a hablarles lo que son los primeros 4 capítulos y vamos a darle una breve introducción, ¿no? Indicando que la historia del periodismo, o sea, el periodismo antes nada más se le informaba a gobernantes, a gente políticos, ¿verdad? En sus inicios. Para ideológicos, para gente importante en aquella época, ¿verdad? Donde las clases bajas no podían adquirir lo que eran las primeras hojas de periódico, ¿no? En el siglo XVIII se define como un siglo por lucha por la libertad de expresión, por la libertad de prensa, ya que en esa época no se podía escribir, no se podía distribuir, no se podía editar, no se podía convertir absolutamente nada porque todo era censurado. Entonces, en el siglo XVIII se considera que es un siglo donde se convirtió en la primera abanderada de la reivindicación de la burguesía contra lo que es la libertad, el liberar la prensa. Eso fue algo muy importante, ¿verdad? Los burgueses en esa época eran banqueros, eran comerciantes pequeños que poco a poco fueron creando una gran importancia, ya que ellos fueron los que transformaron y realizaron lo que fue la libertad de prensa. La historia del periodismo es así la historia de una adaptación a las innovaciones de cada momento en tecnología, la producción, distribución en ventas y en entendimiento del mercado. El periodismo se ha movido tecnológicamente al compás de las grandes innovaciones del mundo. Por ejemplo, primero fue la imprenta que revolucionó, ¿verdad?, toda la producción y la distribución de libros, de diarios, o sea, en la venta de libros, de periódicos. Allá como por el 1800 pasó de imprimir pequeñas hojas de diario de que 1000 ejemplares hasta llegar hasta los 2 millones de ejemplares en menos de 100 años. Ok, ahora vamos a hablar lo que es el primer capítulo del libro La historia del periodismo. El primer capítulo nos habla un poco de lo que fueron los orígenes del periodismo moderno a la era de la libertad y la democrática. Comienza la Gaceta, ¿no? La Gaceta en el siglo 17 a la libertad de imprenta del siglo XIX. El uso de la Gaceta comenzó en Venecia a principios lo que fue del siglo XVII, época en la cual esta ciudad era el centro de negocios en Europa. Las gacetas fueron publicadas a menudo y de eso surgió lo que hoy en día es el diario. Durante ese primer gran periodo en la historia del periodismo se transcurren entre la aparición de desarrollos de la Gaceta, el establecimiento de la libertad de imprenta, ¿no? Entre los romanos, el imperio de bajo César, ¿no? El pueblo romano convirtió actas diurnas, ha sido consideradas como auténticas hojas de noticia y en la vida romana copiadas por oficinas especializadas y difundidas entre las clases poderosas. Con más de 2000 años de actas diurnas, es considerada como el primer periódico, ¿verdad? La primera noticia en la historia, ¿no? Las actas diurnas, este boletín informativo con los acontecimientos oficiales de gobiernos, se empezó a redactar en forma de periódico, ¿verdad? Julio César, quien convirtió el acta diurna en boletín periódico. De hecho, César lo que hizo también fue, consistía en hacer periódicos, sino que además hizo pública las actas senatus o boletines privados con el acontecimiento del Senado. De esta manera, las noticias del gobierno podían ser revisadas por un público en general. Después comenzaron lo que son las noticias manuscritas que circulaban en Europa 2 años antes de que se creara la imprenta. Antes de la aparición de noticias impresas, las noticias manuscritas se había transformado en una verdadera industria, ¿no? En Venecia era el mayor centro de difusión de noticias manuscritas antes de que se creara la imprenta.
En Maguncia, donde nace Gutenberg, había puesto la primera imprenta en 1454. Se estableció la censura en 1486, 32 años después de que se creara la imprenta. La censura de imprenta empezó por la libertad de prensa, es decir, la libre manifestación de ideas, de pensamientos, lo cual trajo problemas para las personas, para los grandes gobernantes, porque ellos consideraban que era un peligro para su estabilidad en la gobernación. El correo se estableció en el siglo XV. Fue una época donde ya el correo se pudo establecer. El correo ya existía anteriormente, pero se pudo establecer lo que fue en Nueva España en el siglo XV. Lo que es el papiro. El papiro era lo que los egipcios utilizaban, ¿verdad? Ellos lo sacaban de una planta. La planta era un poco escasa, lo cual era prohibido su exportación, pero ellos debidamente el uso del papiro comenzó a ser universal hasta la época de Alejandro Magno. El papiro decayó al declinarse la cultura egipcia y fue sustituida como el soporte de la escritura del pergamino. El pergamino en la Edad Media era un soporte muy caro, ya que para hacer un libro de 200 páginas hacía falta las pieles más finas de por lo menos 12 ovejas. Entonces era algo muy caro, entonces tuvieron que buscar nuevas formas para poder crear papel. Como el primer modelo de comunicación, la imprenta se estableció de una manera muy rápida en lo que fue en Europa, con una rapidez como la rapidez de la televisión y de los procesadores de datos. La edad moderna en el periodismo. Durante la Edad Media el periodismo comenzó con personas denominadas juglares, que esos eran peregrinos que iban de posada en posada dando información verbal. Después nacieron los que fueron los efeméridos, que fue la primera forma de prensa escrita, y después lo que fueron las hojas de volantes. Las tres grandes líneas del periodismo moderno son las relaciones u hojas de noticias, los libelos u hojas de noticias, o los libelos u hojas de opinión y de propaganda. La primera gaceta semanal autorizada en Francia apareció en el año de 1631, con notorios retrasos frente a las grandes ciudades como Alemania. Fue la primer grupo de prensa conocido en Francia. La Gaceta contaba con tan solo 4 páginas y con la función de informar a los lectores sobre las noticias del exterior y de la corte. Principalmente se especializó en lo que fue los asuntos políticos y diplomáticos. En el año de 1762 se cambió el título de la Gaceta de France con el subtítulo de órgano oficial del gobierno real. En 1787 Charles Joseph le agregó al Mercury de France, que era un periódico que él era el propietario. En el siglo XIX, en el artículo 11, proclaman que la libre comunicación de pensamiento y de las opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre. En el siglo XVI, en los años 40, hubo una gran producción de hojas volantes conocidas como los New Books y diurnas. Estos papeles sueltos de carácter informativo originarios de Europa llegan a Nueva España en el año de 1541. Las hojas volantes poseían un lenguaje periodístico simple, ¿no? Objetivo, de carácter meramente informativo. No era posible ofrecer interpretaciones o dar comentarios debido a la censura que existía por parte de la corona española y de la Iglesia. Inglaterra ya tenía un periodismo más avanzado. En Norteamérica nacen los periódicos el New York Sun en el año de 1832, el New York Morning Herald en el año de 1835, el New York Tribune en el año de 1841 y el The New York Times en el año de 1851, que el New York Times es uno de los periódicos que hoy en día es uno de los más influyentes en los Estados Unidos. En el siglo XIX ya existían varios periódicos en lo que era Norteamérica, pero Benjamin Henry editó el primer periódico, que fue el de New York Sun. La Gaceta de México en el año de 1722 considerada
formalmente el primer periódico iberoamericano. En el siglo XVIII aparece una nueva forma de publicación periódica en lo que es México, la Nueva España. Era la Gaceta. Su objetivo era proporcionar información acerca de Europa. Las principales gacetas que aparecieron en México era el Mercurio Volante, a cargo de José Ignacio. Y esto es un breve resumen de lo que los acontecimientos del primer capítulo del libro La historia del periodismo.